Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Tu pelea por amor, ángeles alrededor, mi deleite es saber que eres el rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador, mi amigo fiel, por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, tu presencia me calla, eres el rey vencedor, que tu gloria llene el templo, y sobreabunda tu poder, por tu gracia viviré para adorar. Intercede por nosotros y al perdido alcanzará, tu alma será atendido, eres el vencedor, eres Cristo el Mesías, él será con tu gloria, por tu gracia viviré para adorar. Aleluya.
En la cruz pagaste el pecado, en la tumba sepultada, mas no pudo contener el reírme. Saludos y bendiciones a todos. Es un honor y un gozo para mí poder estar compartiendo una enseñanza, un mensaje que por medio del Espíritu Santo será de edificación, bendición, no solo para cada uno de mis oyentes, sino también para sus familiares. Estamos en tiempos de gran tribulación y aflicción. Son tiempos en los cuales es necesario la evangelización mundial, cumplir la gran comisión en tiempos de tribulación. La humanidad está sedienta, está confusa, está perpleja, está ansiosa, y todo esto requiere que la paz, la esperanza y sobre todo la salvación que Dios otorga en Jesucristo sea el mensaje que más prevalezca para todos. Hoy, de manera particular, quiero hablarles que cada uno de nosotros, en especial aquellos que queremos seguir al Señor, nos tocará como experiencia personal tomar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. Y esta es una experiencia que, aunque tiene grandes privilegios, recompensa y mucha bendición de parte de Dios, con todo, es una experiencia difícil y muy dolorosa. Pero quisiera hoy traer un personaje bíblico real e histórico que la palabra de Dios señala con nombre y le llama Simón, de la región de Cirene. Este hombre que viene del campo, y quizás esa era su labor, su oficio, lo encontramos que él viene temprano, preparándose para participar en las fiestas de Pascua. Y él se está acercando a la ciudad. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 15, versos 20 y 22. De la siguiente manera:
Después de haberle escarnecido, refiriéndose al Señor, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera o Calvario. Es interesante porque Simón de Cirene viene a cargar la cruz de otro. Y no es fácil llevar no solo nuestro peso, sino el peso de la carga de otros. Pero qué confortante, gratificante y qué recompensa hay para aquellos que con compasión y con misericordia pueden llevar también la carga de otros. Como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 6, lleva a los unos las cargas de los otros. Más aún especifica, sobrellevar los unos a los otros sus cargas, ayudar a llevar las cargas. Lo interesante de Simón es que Simón fue obligado. Él no conocía lo que estaba sucediendo ni conocía al Señor. Mas, sin embargo, es obligado por los soldados romanos para que tomase la cruz y la llevara o terminara de llevarla hasta el lugar de la ejecución o crucifixión. Pudiera verse como un acto como de compasión que los soldados crueles tuvieron con el Señor, pero no es así. Porque obligar a alguien a que terminara de llevar la cruz era más bien por la sed de poder consumar esa maldad, esa crueldad, ese asesinato. Ellos lo que estaban era urgidos de que la sentencia de muerte se cumpliera. Y como ya Jesús, por estar extenuado, totalmente agotado, no podía llevar ya el peso y continuamente caía a tierra con el peso de la cruz encima, entonces llamaron y obligaron a Simón de Cirene a que fuera él el que llevara la cruz. Así que no fue un acto de compasión y de misericordia, sino de sadismo completo. Ahora, también pudiéramos preguntarnos, se suponía que debió haber sido alguno de los discípulos que estando allí en la misma procesión de muerte, acompañando al maestro, debió haber sido alguno de los discípulos el que por amor a su maestro, a su Señor, llevara la cruz. Pero los discípulos no estaban. Hay tiempos críticos en los cuales a veces la iglesia no se comporta a la altura del reto. Los discípulos no estaban. Es verdad que más adelante los discípulos, después de la experiencia de presentarse Jesús resucitado y más adelante, cuando viene el bautismo y la plenitud de la llenura del Espíritu Santo, los discípulos comenzaron, según el libro de los Hechos, a tener un comportamiento más sacrificado, más comprometido y valiente con el Evangelio del Señor. Pero eso vino posteriormente, cuando ellos pudieron superar sus temores y llegar a la fe y al valor que se requiere para seguir a Jesús. Pero en este caso los discípulos no estaban. Así que Simón de Cirene ocupa un lugar forzado, pero lo ocupó. Y yo me pregunto, ¿creen ustedes que así como Jesucristo tuvo misericordia por aquel reo que también fue crucificado a su lado y al cual él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, así como pudo orar el Señor Jesús estando crucificado al Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Creen ustedes que Jesús no intercedió por Simón? ¿No le agradecería Dios Padre y el mismo Señor Jesucristo a Simón de haber llevado
en parte del camino, en ese Vía Crucis, el haber llevado la cruz? Yo creo que sí, amados, porque Dios siempre, sea cual sea lo que nos pueda realmente suceder, Dios es fiel. Y cuando nosotros actuamos para Dios y lo hacemos con sacrificio, Dios recompensa. Yo sí creo que más adelante Simón de Cirene tuvo una experiencia profunda con Dios y creo que siguió siendo uno de los discípulos. Sí lo creo. Pero es interesante lo que significa llevar la cruz por amor a Dios. Dice la palabra de Dios también en Mateo, capítulo 16, verso 24, eso de forma previa a la crucifixión. Jesús le dice a los discípulos, dice el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor está especificando que para poder seguir a Jesús y ser parte de su evangelio y del establecimiento del reino de Dios hay que pagar un precio. Cruz significa aflicción o carga o sufrimiento. No será el mismo padecimiento del Señor, pero sí será siempre un precio a pagar. El negarse a sí mismo significa que no voy a buscar mis intereses o que prevalezca mi ego, sino que prevalece la voluntad de Dios sobre mi vida. Tengo que negarme, crucificarse en este caso, o tomar una cruz y negarse, es básicamente, es que yo no vivo para mí, sino que vivo para el Señor. Por eso es que eso lo entendió también el apóstol Pablo. Entendió ese precio a pagar y de que cada creyente o seguidor del Señor debe llevar un peso de cruz y debe crucificarse, es decir, morir a sus deseos para vivir una vida solo para Dios. Eso lo dice Pablo en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo recuerda y reconoce que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Por lo tanto, Él también, en modelaje y en gratitud y servicio también, está juntamente crucificado. No vivía para Él. Vivía era para el Señor, vivía para predicar el Evangelio. Esto es tiempo de predicar el Evangelio. Reitero, la gran comisión urge porque hay tiempos de tribulación. Hoy la humanidad está bajo aflicción y tribulación, particularmente en países donde puede haber dictadura o tiranía, como es el caso de Cuba, el caso de Venezuela y otros países que están bajo regímenes comunistas. Se requiere la predicación del Evangelio. El mundo islam, bien difícil de penetrar, muy profundamente oscuro y de gran oposición, necesita el impacto de un evangelio explosivo, de un evangelio del cual el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y la palabra allí poder es dinamita, es decir, es un evangelio explosivo, es un evangelio que impacta para poder edificar lo que Dios quiere, destruir pero edificar, y volver a construir, que es el reino de Dios. Cuenta una anécdota, una historia, de que en una oportunidad un fiel creyente, entendiendo que tenía que pagar un precio por el Señor y llevar su propia cruz en pro del Evangelio y del reino de Dios, él llevaba su propia cruz de madera sobre sus hombros. La cruz era pesada, pero ahí él llevaba siempre con alegría el peso de esa cruz, porque entendía que a pesar de todo, el peso de esa cruz
estaba siendo sostenido también por el Señor que iba con él. Como dice la palabra del Señor en Mateo 11, versos 26 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero agregó, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que aunque toda cruz de madera tiene un peso, hablando de forma literal, en un sentido espiritual, el peso de nuestra responsabilidad de seguir a Jesús pagando un precio y padeciendo por Cristo es una carga que viene a ser ligera, porque en todo yugo, en unión doble, Jesús, el Señor, con la obra del Espíritu Santo, Él nos ayuda a llevar el peso de la vida cristiana y nos da fuerza donde no las tenemos. Y por eso es que a veces podemos pasar por debilidad, y en ese momento de debilidad, si clamamos a Dios, nuestra debilidad se reviste de fortaleza. Por eso podemos decir que aunque estoy débil, vengo a ser fuerte, porque el Señor me cubre con su fortaleza. Así que este creyente, en esta narrativa tipo leyenda que les estoy describiendo, llevaba su cruz de madera. Un día pensó, no conforme con lo que llevaba, porque como cristianos a veces no estamos conformes con las cosas que nos suceden, o como tenemos los problemas alrededor, o los retos, a veces no los soportamos y somos impacientes. Este creyente empezó a reclamarle a Dios, cámbiame la cruz. Yo no quiero llevar esta cruz, me es áspera y pesada. A veces no queremos llevar la vida que, digamos, llevamos. Y no estoy negando que debemos superarnos y poder pasar los obstáculos y mejorar nuestra vida. Estamos hablando cuando estoy inconforme, cuando no agradezco cómo estoy ni lo que Dios me ha dado, sino que por alguna razón casi siempre egoísta no quiero llevar esta vida de esta manera, quiero otras cosas y no quiero llevar esta cruz. Así que este creyente se negaba. Sigue esta historia diciendo que entonces Dios, como es una historia ficticia, pero que tiene una gran enseñanza, tuvo, digamos, la prueba de cambiarle la cruz y le puso una cruz de rosas, cubierta y adornada con muchas rosas. Cuando este creyente, inconforme con su vida cristiana, vio la cruz de rosas, obviamente no solamente vio el color, sino el olor agradable, y la echó sobre sus hombros con gran alegría. Dijo, esta cruz es mejor, esto era lo que yo buscaba. Mejor vida, mejor situación. Pero así como la cruz tenía hermoso color y un agradable olor, este creyente, algo inconforme e inmaduro, descubrió que las rosas traen espinas o tienen espinas, y estas comenzaron a clavarse en su hombro y en sus espaldas, y comenzó a sangrar con gran dolor. Cuando se dio cuenta, tiró la cruz, e igualmente de descontento, dijo, yo no quiero esta cruz. Esta cruz me es más pesada y ahora me es hasta lastimosa y dolorosa. Me lacera, yo no puedo llevar esta cruz. Y reclamándole a Dios como si Dios fuese un Dios injusto, le exige que le cambie la cruz. Y en la paciencia de esta historia, Dios, que nos da muchas experiencias y escuelas para que aprendamos, le cambia la cruz y le pone una cruz de oro, hermosa, brillante, de gran valor. Y este creyente, algo ambicioso, se coloca la cruz de oro y la exhibía con mucha jactancia de cómo Dios lo había bendecido y cómo Dios lo había prosperado. Pero en el camino, por llevar una cruz de oro, fue víctima de asalto y robo,
de tal manera que unos malhechores lo asaltaron, lo golpearon y casi lo matan para robarle la cruz de oro. Cuando quedó malherido en el suelo y sin ningún tipo de cruz, entendió que la cruz que debía llevar era la primera, la que Dios le había en voluntad y propósito otorgado, la cruz de madera. Y entonces, muy humilde y quebrantado, habiendo aprendido la lección, le dijo a Dios: Dios, perdóname, devuélveme la cruz original. Yo entiendo ahora cuál es mi llamado y cuál es mi propósito. Y yo no debo ser, digamos, malagradecido, ni tampoco debo ser inconforme con la voluntad tuya. En este sentido se sometió, como se tuvo que someter Simón de Cirene al que obligaron a que llevara una cruz que no era suya. Debemos llevar a veces, por amor a los demás y aún por amor a Dios, tenemos que llevar peso que a veces no son totalmente nuestros. En la familia podemos sufrir, y en la familia a veces hay alguien que comete un error, puede llevar su propia cruz, pero es difícil dejar a un familiar que amamos, una pareja, mi cónyuge, un hijo, una hija, un padre, una madre. Es difícil verle sufrir, aunque estén cosechando el fruto de sus propios errores. Uno siempre tiende a la compasión, a la misericordia, que es una manera de perdonar la falta y el error, pero a la vez es la manera de reivindicar que nosotros queremos que la persona esté en mejor condición. Concluyo. En tiempos de tribulación debemos cumplir la gran comisión: predicar el Evangelio a todos, saber que se requiere la salvación para muchos y que la esperanza, la fe, la paz, pero sobre todo el milagro de la salvación en Jesucristo, muchas personas lo están necesitando. No olvidemos que Jesús quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, sea cual sea el precio que podamos tener. Sé que es difícil, la carga puede ser difícil, pero con el Señor podemos, y con la fuerza del Espíritu también podemos. Quisiera, en mi amado país Venezuela, en la gran aflicción y tribulación en la que se encuentra, no solo por la pandemia, sino también por la tiranía, por la injusticia y la crueldad en la que lamentablemente la población, en hambruna y en carencia de todo, está totalmente desasistida. Yo entiendo que se requiere la predicación del Evangelio urgentemente, pero yo comprendo ese dolor porque tengo familiares, amigos, y aún la iglesia está en Venezuela, la iglesia que pastoreo, y sé lo que eso significa, esa carga. Llevemos la cruz, llevemos el peso, pero sobre todo sigamos esperando. Yo sí creo que Dios bendijo a Simón de Cirene. Yo sí creo que Dios restituyó bendiciones sobre ese hombre que no sabía que, viniendo del campo y encontrándose con aquella procesión de muerte y tener el reto obligado de llevar una cruz que no era de él, yo creo que él tuvo su recompensa. Yo creo que luego él amó a Jesús y el Señor lo convirtió en uno de sus grandes discípulos. Yo sí lo creo. Y en ese sentido los invito a todos a que podamos seguir llevando el peso que como cristianos debemos llevar y bendecir a otros, ayudar a otros, y sobre todo en países o en lugares donde hay tanta necesidad del mensaje de paz, esperanza y salvación en nuestro Señor Jesucristo. Que este tiempo sea un tiempo de evangelización mundial, donde el Evangelio cobre poder y cobre realmente victoria. Esto no es tiempo para perderlo, ni tampoco para ofrecer lo que no tiene valor. Estamos para llevar el Evangelio de Jesucristo a todo lugar y a toda persona. Permíteme orar por ti y bendecirte, dándole gracias a Dios por esta oportunidad y rogando porque el bienestar de Dios
también llegue a tu vida y a tu familia. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, quiero bendecir a todos los que te necesitan. Quiero orar y bendecir a cada hermano, hermana, amigo o amiga que en este momento está orando. Quiero bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero, Dios, que en ellos el Espíritu Santo despierte una pasión por predicar el Evangelio a pesar del precio que a veces hay que pagar. Que tengan valor, pero que tengan sacrificio para poder llevar, Dios, el peso del cumplimiento de tu voluntad, sabiendo que el galardón y la recompensa es grande. Señor, enséñanos a estar a tu lado y también a negar a nosotros nuestras propias vanidades y llevar el peso de cumplir tu evangelio y de cumplir el sacrificio como siervos de Dios. Ayuda a aquellos hermanos que en lugares difíciles como Cuba, Venezuela, Nicaragua, lugares difíciles, Señor, aún así son como creyentes, están en esos lugares. Yo te pido que ellos tengan tu fortaleza, tu provisión y tu ayuda, porque les bendigo a ellos y a cada uno de sus familiares. Grande enseñanza nos dejó Simón de Cirene. Ayúdanos, Señor, a llevar el peso que nos corresponde y nos toca, y que aceptemos tu voluntad con toda resignación, porque lo hacemos con la humildad de saber que estamos llevando los mismos pasos de Jesús, y que así como Él sufrió, nosotros también vamos a pagar un precio de sufrimiento, pero con gran recompensa y con gran galardón. Bendigo a la audiencia, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Ha sido un gozo para mí poder estar con ustedes con el Ministerio Ágape y bendecirles en este día. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.